Hola, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión vamos a hablar del tenso intercambio diplomático entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, e Israel tras los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre. A través de la red social X, el mandatario colombiano llegó a escribir textualmente: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios, fueron las palabras de Gustavo Petro. Y aunque después de estas afirmaciones se reunió con el embajador de Israel, el presidente Petro se mantiene muy crítico con ese país y también continúa muy activo en redes sociales, expresando abiertamente sus opiniones. Para analizar el manejo que el mandatario colombiano ha dado a este asunto, nos acompaña el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ex embajador colombiano ante la ONU y actualmente presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, CORI, Guillermo Fernández de Soto, a quien saludamos a esta hora. Señor Guillermo Fernández de Soto, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor estar en televisión alemana, en Deutsche Welle. A usted, Carol, especialmente por su invitación. Y aquí estamos para responder las preocupaciones que tengan y las preguntas que tengan. Muchas gracias. Pues en medio de estas tensiones con Israel, usted y otros 11 ex cancilleres colombianos firmaron una carta en la que expresaron su desacuerdo con el manejo que el presidente Gustavo Petro estaba dando a la situación. ¿Cuál es la mayor preocupación que ustedes tienen? Bueno, efectivamente, por primera vez en la historia de las relaciones diplomáticas de Colombia desde hace 50 años, un grupo de cancilleres que hemos participado en la vida de la política exterior colombiana en estos años, como mencionaba, nos pusimos de acuerdo, tuvimos la iniciativa en unos cancilleres, la trabajamos él y yo con los otros cancilleres, para expresar nuestras preocupaciones sobre la situación que se estaba presentando y señalar nuestro distanciamiento con la forma como el gobierno del presidente Petro estaba tuiteando en lo que yo denominé la diplomacia del Twitter. La diplomacia del Twitter es realmente inusual en la política internacional. Yo recuerdo cuando era yo canciller que algo similar nos pasó con el presidente Hugo Chávez y su canciller José Vicente Rangel, que ellos usaban la diplomacia del micrófono. Y eso también en ese momento que no había tanta movimiento con las redes sociales, pues era muy malo para el manejo diplomático. Entonces, los cancilleres, por consenso, los 12 cancilleres, expresamos nuestra preocupación por la situación que se vivía entre Israel y Palestina. Por supuesto, seguimos considerando que se merece una acción muy grande de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, particularmente de las agencias de Naciones Unidas en los temas humanitarios y del Consejo de Seguridad al que me referiré más adelante, sobre su obligación fundamental, como quedó escrita en la Carta de Naciones Unidas en el año 1945, cuando se firma la nueva carta. Su mandato principal era la preservación de la paz y la seguridad global y encontrar soluciones a las controversias. Igualmente, señalamos que el distanciamiento del gobierno del presidente Petro sobre la política internacional de Colombia en el caso del Medio Oriente era realmente considerable. Ellos rompieron un poco la tradición de que en temas tan delicados el consenso, que en Colombia ha sido de la mayor importancia para hacer política internacional, porque vemos que esa es la mejor manera de defender los intereses nacionales, pues lamentablemente era muy difícil de que pudiéramos avanzar en esa materia. Y por supuesto hicimos un llamado en apoyar en forma decidida el fin de las agresiones entre Israel y Palestina y encontrar fórmulas que garanticen la estabilidad y la convivencia en sus territorios. Hemos visto cómo este fenómeno humanitario ha crecido, pero dejo aquí esta primera pregunta. El propósito del mensaje fue claro: ni
los colombianos pensamos como el presidente Petro ni como su canciller, y la comunidad internacional tienen que tener claro que Colombia no se va a aislar, que vamos a hacer una tarea vigilante para preservar unas relaciones con Israel que han sido muy buenas con Colombia durante muchísimos años, y por supuesto que nosotros condenamos desde el primer día este grupo, el acto terrorista de Hamás. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias que puede traer este tenso cruce de declaraciones del presidente Gustavo Petro con Israel? ¿Hay daños, por ejemplo, a nivel comercial? La primera reacción se produjo cuando el gobierno de Israel anunció la suspensión de las exportaciones de elementos de seguridad que le da a Colombia. Ese es un tema para Colombia de la mayor importancia, dada nuestra propia situación en temas de seguridad. Israel ha prestado una gran ayuda en temas de inteligencia, en temas de los aviones Cafires, que fueron los primeros elementos que Colombia recibió bien sofisticados, pero además ellos han venido prestando una ayuda a la policía colombiana, a las Fuerzas Armadas, en temas de inteligencia que son fundamentales para la seguridad colombiana. Yo no conozco en este momento exactamente qué haya ocurrido después de las reuniones de los dos embajadores con el presidente Petro por separados, el embajador de Israel y el embajador de Palestina, pero lo que nos preocupaba era las amenazas del presidente Petro. No puede anunciar que si yo tengo que romper relaciones, yo rompo relaciones. O como hizo el canciller Leiva de decir, el embajador de Israel lo que debe ser es pedir excusas e irse de Colombia. Después corrigió, y después el presidente Petro también corrigió a raíz pues de la expresión de desagrado de un alto funcionario del Departamento de Estado sobre la posición de Colombia en este campo. Pero sí, claro, Sí. Colombia e Israel firmaron un acuerdo de libre comercio hace relativamente pocos años, un acuerdo difícil de negociar, pero pues ese acuerdo comercial fue de esos acuerdos, Carol, que uno llama gana-gana para Colombia. Y es en diferentes sectores que puede afectar seriamente las exportaciones colombianas a Israel, gracias a ese acuerdo de libre comercio, pues ha crecido significativamente, y el sector empresarial colombiano se vería afectado. En los temas de innovación y de tecnología, en donde una verdadera avance muy significativo, Colombia también había establecido unas relaciones, llegando a establecer un centro de innovación y tecnología en Tel Aviv. Obviamente el turismo colombiano en Israel es muy grande. Seguramente, pues también podría tener limitaciones de una magnitud considerable para llegar a Israel. No sabemos cómo se manejarían esas situaciones, momentos de tensiones, el tema de visados. Pero le pongo solamente esos ejemplos ilustrativos que realmente nos tenían muy preocupados. Esto también puede afectar las relaciones que tenemos en Naciones Unidas. Yo dejé de ser embajador hace unos meses en Naciones Unidas. Tuvimos siempre una magnífica relación con el embajador de Israel, con el gobierno de Israel. Así podamos tener discrepancias o divergencias, pero se manejan a través de un elemento esencial que es el diálogo respetuoso y el diálogo inteligente, porque esa es la obligación de un presidente y un canciller, no Ya. tirar al basurero mecanismos y procedimientos diplomáticos. Usted mencionaba el Departamento de Estado. A propósito de eso, una cuenta de Telegram asociada a Hamas, que recordemos es considerada como organización terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, se hizo eco de uno de los mensajes del presidente Petro en X. ¿Puede este tipo de acciones y en general la posición que ha mostrado Gustavo Petro en este asunto afectar entonces las relaciones con Washington y con Bruselas? Eh, bueno, yo creo que estamos en un momento distinto después de la reunión del presidente con los dos embajadores. Pero esto requiere coherencia, rigurosidad, mantener los canales abiertos.
pues yo vi en las noticias internacionales cómo habían cadenas como las que usted menciona que pues de alguna manera alababan el que Colombia no hubiera rechazado y condenado el acto terrorista de Hamás. Y el mensaje de los 12 cancilleres fue claro: nosotros no estamos con Hamás, nosotros no estamos ni podemos aceptar que Colombia lo coloquen en una decisión de política internacional equivocada al lado de un grupo terrorista. Nosotros hemos vivido el terrorismo, lo seguimos viviendo, y Colombia es un país que se ha distinguido por su seriedad, por su rigor en los temas internacionales, y no podemos permitir que ese trabajo que se ha hecho por estos 12 cancilleres y por muchos más de atrás, pues nos pueda colocar en un lado de la historia en el que no estamos. Les recuerdo que Colombia ha sido un país amante del multilateralismo. Colombia participó activamente en las reuniones de San Francisco para la firma de la Carta de Naciones Unidas, en donde, por cierto, se le asignó al Consejo de Seguridad unas funciones muy precisas que lamentablemente, en razón del derecho al veto, que fue un elemento de negociación en ese momento del final de la Segunda Guerra Mundial, no es conveniente. El veto ha demostrado que es malo para tratar de encontrar soluciones, así sean soluciones humanitarias a una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Por lo tanto, en todos esos segmentos, en todos los sectores, pues se puede ver afectada la posición de Colombia. Con la Unión Europea también, por supuesto. Nosotros tenemos un nivel de exportaciones y unas cooperaciones con los países de la Unión Europea y con la Unión Europea misma, que tiene una gran presencia en Colombia, y no quisiéramos que eso ocurriese. Usted nos mencionaba las reuniones que ha tenido el presidente Gustavo Petro, que sostuvo el presidente Gustavo Petro, tanto con el embajador de Israel en Colombia como con el embajador de Palestina. Y luego de una de esas reuniones, el presidente Petro confirmó que Colombia abrirá una embajada en Ramala, es decir, en territorio palestino. Desde el punto de vista diplomático, ¿cómo se puede interpretar este anuncio? Pues es una realidad, ¿no? Colombia siempre ha tenido la tesis de que son necesarios los dos estados y definir los problemas que hay pendientes para que las relaciones de los dos estados se normalicen. Naciones Unidas abrió esa posibilidad al reconocer al pueblo palestino, de manera que es algo, probablemente no es lo más oportuno en este momento anunciarlo, pero pues será una consecuencia del establecimiento de las relaciones que ya tenemos. Eso se hizo al final del gobierno del presidente Santos. Y también quiero decirle que en Naciones Unidas yo mantuve muy cordial relación con el embajador de Palestina. De manera que no me extraña. Ellos tienen aquí su embajada. Que Colombia tenga la embajada, pues me imagino que lo hará en el momento en que se normalicen y se tranquilicen las aguas. Porque, Carol, más allá de esa relación, hay que reconocer que el mundo está en un torbellino que es muy preocupante para la geopolítica del mundo. Estamos en un cambio de época y en esos momentos hay que ser excesivamente cuidadoso para no cometer errores de política internacional que después puedan generar serios problemas. Señor Guillermo Fernández de Soto, muchas gracias por sus apreciaciones y por habernos acompañado en la entrevista en Deutsche Welle. Y gracias, Carol. Hay que pensar en el futuro de Naciones Unidas, en el futuro de las reformas del Consejo de Seguridad, en el futuro del proceso de reforma que el secretario general planteó. Yo vi que en estos días pues, hubo un alto y grande debate en relación con la postura del secretario general. Yo creo que en eso hay un poco de equivocación porque, miren, un expresidente de Colombia lo dijo en las reuniones de San Francisco: los organismos internacionales son lo que los gobiernos quieren que sea, no lo que el secretario general diga. El secretario general ha tratado de prestar toda su ayuda humanitaria para
pues encontrarle una salida. Veo que ayer la Unión Europea hizo una declaración pidiendo un corredor humanitario, de manera que las reformas que están planteando son esenciales. Muchas Muchas gracias. gracias, Carol. A usted.